¿verdad?, que estamos celebrando y estamos observando el hecho irrefutable de que Jesús, al tercer día, la tumba estaba vacía. Al tercer día, Él dio una evidencia contundente de que Él vive, de que Él reina, de que Él es Dios, de que todo lo que se había dicho de Él era mentira. Todas las acusaciones, todas esas cosas eran mentira, y en su resurrección Él quedó vindicado. Él fue declarado inocente. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Bendito el Señor. Y ustedes saben una cosa, con nosotros la resurrección, sin la resurrección nuestra fe sería en vano. La resurrección es realmente esencial para nuestra fe. La resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? El mismo Pablo decía en los Corintios: si Él no hubiera resucitado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es un dicho coloquial de la época de la cultura greco-romana, del hedonismo, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado el tercer día, entonces vamos a vivirla por la libre, por decir así, porque mañana moriremos. Pero Jesús resucitó y Él vive, y por eso nosotros celebramos su vida, celebramos su realidad, celebramos quién Él es. Y es importante que sepamos el impacto de la resurrección en la vida cristiana, en nuestro caminar en el Señor. Cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en los pasados días, los que están conectados en nuestro chat y en nuestro grupo de comunicación, pusimos unos mensajes, una reflexión sobre la cruz. Primero, eso fue el viernes. Ayer sábado, una reflexión sobre argumentos apologéticos, argumentos en contra, respuesta a las objeciones hacia la resurrección. Y en esta mañana, a las 10 de la mañana, salió otra reflexión que yo había grabado, ¿verdad?, con respecto a la resurrección, esencial para nuestra fe, esencial para nuestra salvación. Y yo quiero someter ante ustedes y dejarles esa tarea de que ustedes lo escuchen, tomen notas, porque hay evidencia contundente y hay suplementos, recursos, ¿verdad?, que le van a ayudar a ustedes a cómo fortalecer su fe, defender su fe, defender la fe de Cristo Jesús en cada uno de nosotros ante un mundo que precisamente objeta la resurrección de Jesús como un hecho. Objeta. Entonces, en esas reflexiones que he puesto en línea, está en nuestra página en Facebook, está en Instagram y está en el chat de WhatsApp. Y los que no lo tengan, pues, muchas gracias. Ya tengo 3, muchas gracias, muy agradecido. Las voy a usar todas al final. Entonces, les quiero poner ante ustedes esos recursos a su disposición para que usted tome nota en su tiempo devocional y lo utilicemos como un tipo de recurso, ¿verdad?, para poder dar respuesta acerca de la esperanza que está en nosotros. Eso es lo que se llama apologética. Eso es lo que se llama, viene del griego apología, que es traer defensa, contender por nuestra fe. Pero en el día de hoy quisiera traer a su consideración el efecto de la resurrección en nuestras vidas, ¿verdad? Y queremos verlo basado en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3. En Colosenses, capítulo 3, versículos en realidad del 1 al 4, vamos a verlo. Y dice así la palabra del Señor. Muy bien, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, y dice: si pues
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y aquí está el versículo clave: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el título de este mensaje es: con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Y hemos dicho que la importancia de la resurrección como esencial para nuestra salvación. La resurrección en cumplimiento del plan redentor de Dios. Y es un pilar o una columna que sostiene nuestra fe. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 le hablaba a Timoteo, le exhortaba de cómo conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios, y habla y dice que es columna y baluarte de la verdad, y presenta, dice: grande es este misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad consiste primero en que Dios fue manifestado en carne. Habla de la encarnación de Jesús. Luego dice: fue justificado en el Espíritu. Mediante la resurrección, Dios demostró que el Cristo crucificado era Señor y Mesías. Fue visto de los ángeles. Le exaltaron la exaltación de Cristo en los lugares celestiales. Fue predicado a los gentiles. Fue la proclamación que no solamente se limitó a la nación de Israel, sino que fue globalmente hasta nosotros. La proclamación de que Jesucristo es el Señor, creído en el mundo. El cumplimiento progresivo del plan redentor de Dios mediante los medios preordenados por Dios. ¿Cuáles son esos medios preordenados por Dios? La palabra de la cruz. La palabra de la cruz, de la cual Pablo habla en 1 Corintios, que es tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, pero para los llamados, para aquellos que han sido llamados en Cristo Jesús, para aquellos que han nacido de nuevo. Escuchen esto: es Cristo, poder y sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es locura, es tropezadera, pero para ti, si tú has nacido de nuevo, si tú le has confiado tu vida al señorío de Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como el Dios mediante el cual tú te reconcilias con Dios el Padre, es Cristo. La palabra de la cruz es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios, porque sin su muerte no hubiera habido remisión de pecado. Sin su sangre, con su sangre preciosa, con su muerte se satisfizo la justicia de Dios. Con la muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre, como cordero inmolado, que nunca pecó, que nunca experimentó pecado, que se presentó como un cordero manso, tomando sobre sí toda la carga del pecado de la humanidad, en tu lugar y en mi lugar. Y de esa manera Jesús tenía que ser Jesús, presentándose, muriendo en la cruz del Calvario. Pero lo más grande, el sacrificio de su cruz fue eficiente para pagar, satisfacer la justicia de Dios. Pero su resurrección lo que hizo fue que el poder de Dios, la sabiduría, sea manifiesta primero, porque en su resurrección Jesús venció el poder del pecado. Venció el poder del pecado. Toda condenación que había habido sobre él en el Sanedrín,
Todos esos azotes que él había recibido fueron realmente por acusaciones falsas, porque estaban acusando a aquel que es Dios. Aquel que decía, el Padre y yo uno somos. Aquel, al rey que Dios había enviado. Y entonces, la iglesia, tú y yo, la iglesia que no es el edificio, la iglesia que es el conjunto de creyentes reunidos en Él, lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, somos llamados casa de Dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde habita Dios. Dios habita en nosotros. Cuando se nos dice bienvenidos a la casa del Señor, no se nos dice bienvenido a la casa del Señor a este salón. Bienvenido a la casa del Señor donde Él habita en medio de la congregación, donde dos o más están reunidos en su nombre. Él está ahí, donde estamos en la misma presencia del Señor. ¿Por qué no da un grito de júbilo y aleluya a nuestro Dios, que Él es Rey digno por siempre? Así que la iglesia verdadera es aquella que está cimentada y sostenida en los principios de la encarnación de Jesús, la resurrección, la exaltación, la proclamación de Cristo vivo, la convicción, o sea, el creer, la fe en Cristo Jesús y su ascensión. Ahora, yo quiero hacer en esta tarde 3 declaraciones sumamente importantes, porque todo esto, hasta aquí, lo que hemos hablado es del plan de Dios establecido, señalado, ratificado desde antes de la fundación del mundo. El plan, el pacto redentor de Dios en su divinidad, de Dios, el Dios trino, establecido en Cristo Jesús, mediante su encarnación, mediante su muerte, mediante su sepultura, mediante su resurrección y finalmente mediante su ascensión. Todo eso es la obra de Dios. Todo eso es el plan de Dios. Y en el día de hoy conmemoramos la culminación del plan de Dios, del plan redentor, de la plataforma, para aquello que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese plan, esa plataforma mediante la cual, si tú crees, si nosotros creemos mediante la fe, nosotros podemos de ser reconciliados con Dios. Hemos de ser perdonados de nuestros pecados. Hemos recibido perdón de nuestros pecados. Tenemos ahora acceso al Padre. Tenemos ahora acceso a la misma presencia de Dios. Ahora somos hijos de Dios mediante Cristo Jesús. Pero queremos considerar 3 declaraciones de vital importancia. Número 1, escuchen bien esto. Todos tenemos convicciones, ¿verdad que sí? Sí, a mí no hace mucho alguien me dijo, pastor, usted es un hombre de convicciones. Y yo, ay, qué bien me hizo sentir eso. Yo soy una persona de convicciones. Pero después yo me puse a pensar, ¿qué habrá querido decir? Porque cuando nuestras convicciones, escuchen bien esto, todos tenemos aquí convicciones. Todas las convicciones son nuestro sistema de creencia. ¿Ok? Escuchen bien esto. La primera aseveración es: cuando nuestras convicciones han sido confrontadas con la verdad, esto plantea algo. Plantea la necesidad de una conversión para nuestras vidas. Lo voy a repetir. Nuestras convicciones confrontadas con la verdad plantea la necesidad de una conversión. Porque nuestras convicciones, ya dijimos, todos creemos, todos tenemos un sistema de creencias,
todos creemos en algo. Ustedes dicen, sí, yo creo, yo soy creyente. Sí, todos tenemos que creer en algo. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Dios, yo soy cristiano. Sí, todos somos cristianos. O todos tenemos que creer en algo. Después que tú creas en algo, no importa. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, cuando nuestras convicciones están confrontadas con la verdad, eso plantea la necesidad de una conversión. Necesita convertirte. Tú no puedes ser el mismo, la misma, una vez tu convicción está siendo confrontada con la verdad. Ahí lo dejo. Segunda, la conversión te lleva hacia la transformación. Así que tus convicciones pueden ser confrontadas con la verdad. Y la finalidad es conversión. Pero si no ha habido transformación, no ha habido conversión. Eso es lo que quiere decir. La conversión no es unirte a una fraternidad de aleluyas, de creyentes. Eso no es convertirte. Eso es ser parte de una congregación, pero eso no es convertirte. Dios está hablando de conversión, de transformación. Tercero, dijimos primero, convicciones confrontadas con la verdad plantea la necesidad de una conversión. Número 2, la conversión conlleva a transformación. Y la tercera, la transformación indica cambio. ¿Cambio de qué? Vimos aquí en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo. Y si pues habéis resucitado con Cristo, es una frase que plantea una condición. En otras versiones dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, plantea te da un supuesto, ¿verdad? Da por hecho de que ha habido resurrección con Cristo. Entonces da unas instrucciones en el versículo 2. Pero en el tercer versículo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí tomemos esto en consideración. Para que haya una resurrección con Cristo, tiene que haber primero ¿qué? ¿Qué tiene que pasar antes de que resucite algo? Morir. Para que haya resurrección, tiene que haber ¿qué? Muerte. Así que Pablo está hablándole aquí a la iglesia de los Colosenses, nacidos de nuevo, pero también envueltos o parte de una civilización, de una cultura greco-romana, donde hay mucho paganismo, donde hay mucha influencia filosófica, donde hay mucho hedonismo también y todas esas cosas. Presupone que para que haya resurrección tiene que haber muerte. ¿Verdad que sí? Bueno. Pero dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Muertos en qué? Muertos a nuestra naturaleza corruptible. Muertos al pecado. En 1 de Pedro 1:23 habla de que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y simiente tiene que ver con semilla que ha sido sembrada, ¿verdad? Y dice que hemos renacido.
O sea, que ha habido un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces habla de muerte porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Juan 3:7, Jesús le hablaba a Nicodemo de que acerca del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, para poder ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. O sea, para hacernos hijos de Dios, hay que nacer de nuevo. Y eso ocurre por medio de la fe. Fíjense que hasta la fecha yo he mencionado los hechos de Dios, los hechos de la ejecución del plan de Dios. Pero aquí envuelve fe, aquí envuelve una muerte y una identificación. Dice Juan 3:7, el nuevo nacimiento. Y luego en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Que somos nueva criatura es. ¿Y qué pasa con las cosas viejas? Pasaron. ¿Y qué aquí todas son hechas? Eso nos habla de una muerte, ¿verdad que sí? Muerte de lo viejo. Lo viejo tiene que morir. Toda nuestra vida pasada, naturaleza corruptible en nosotros tiene que morir. Pero fíjense una cosa. Muerte, ¿qué tipo de muerte? Nos habla también Colosenses 1:13, el dominio de las tinieblas, que hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al dominio de su amado Hijo. ¿Quién es quien gobierna en tu vida? Una muerte a aquel que gobernaba antes tu vida, que era Satanás, el reino de las tinieblas es Satanás. Y ahora, mediante el nuevo nacimiento, tú no te riges por el reino de las tinieblas. ¿Verdad? 2 Corintios 5:15, Pablo mismo habla de la muerte del dominio aún nuestro. Pablo dice, ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Para que los que vivan ya no viven para sí, sino para aquel que murió, que dio su vida por nosotros. Así que dominio, en Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no te rijas por el dominio de este mundo. ¿Saben una cosa? Esta palabra es muy vigente hoy día, porque sin su resurrección, nada de esta conversación sería posible para nosotros. ¿Ustedes lo ven así? Vivimos en unos tiempos donde la verdad está siendo confrontada. La verdad está siendo confrontada mediante los medios. ¿Quién es la voz más fuerte en ti? Yo oigo muchas personas diciéndome, oh Netflix, oh Amazon Prime, oh tú googleas. Y en Google lo encuentras todo. Pero, la cultura, la tecnología de este mundo está ejerciendo el dominio de nuestros pensamientos y la influencia de nosotros. Pero la palabra dice que no te conformes a este siglo. No dejes que el dominio de este mundo ejerza control sobre ti. Eso es lo que está diciendo. Ejerza control sobre tus pensamientos, tu conocimiento, tu razonamiento, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la voluntad agradable y perfecta, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hemos hablado muerte a nuestra naturaleza corruptible, muerte al dominio de Satanás sobre nuestras vidas, y ahora muerte a la pasada vida, a la pasada manera de vivir. Yo quisiera que ustedes consideraran, ¿dónde estabas tú cuando Cristo vino a tu vida y te encontró? ¿Cómo estabas tú en ese momento? ¿En qué te halló? ¿En qué te encontró? El mismo Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Pablo tenía la mente. Ustedes saben que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Y estudiar a los pies de Gamaliel en aquella entonces es como ir hoy a Stanford University o a Harvard, a una de esas Ivy League Universities aquí, ¿verdad? Y es como ir
Pablo conocía, y no solamente eso, Pablo era ciudadano, Pablo era judío, dice que era fariseo, pero también era ciudadano romano. O sea, Pablo era una persona sumamente sofisticada en su conocimiento. Y todo eso Pablo lo puso por basura desde el momento que camino a Damasco, estando persiguiendo a los cristianos, perseguidor de Cristo, persiguiendo a la iglesia del Señor. Pablo tuvo un encuentro personal con el Jesús resucitado. Y hubo un cambio radical en la vida de Pablo. Y Pablo en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero antes de eso dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive? Cristo en mí. ¿Y cómo vas a vivir entonces una vez vive Cristo en ti? La vida que vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien puso su vida por mí. Entonces, regresando a Colosenses 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y para que tu vida esté escondida con Cristo, tiene que haber una muerte. Y luego presupone, ¿verdad? Anteriormente decía, si pues habéis resucitado con Cristo. Y esa palabra con tiene que ver, escuchen esto por favor. La resurrección, mediante el poder de la resurrección, aquí lo que viene es con Cristo. Viene una unión con Cristo. Viene del griego sun, que tiene que ver la palabra unión con Cristo. Esa unión que existe con Cristo, en la cual somos participantes de la muerte de Cristo, al igual del poder de su resurrección. ¿Saben una cosa? El poder de Cristo Jesús, que Él resucitó de los muertos, si tú has nacido de nuevo, es el poder que opera en ti. ¿Saben una cosa? La resurrección, la cruz nos perdonó, pagó el precio de nuestros pecados. La resurrección vindicó y estableció, fue el sello de Dios de que el sacrificio de Jesús en la cruz es verdadero y es eficaz y es eficiente. Pero escuchen bien esto, Jesús, Juan 14, había anunciado la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Había anunciado la llegada del Espíritu Santo. Fíjate una cosa, y esta mañana en casa yo estaba escuchando a un hermano decir unas cosas que son tan tremendas. En el libro de los Hechos habla de que a Jesús Dios le resucitó. Lo dicen dos veces, por lo menos en Hechos 2:22, 2:32 y 4:10. Dios le resucitó entre los muertos. En 1 Corintios 15, Pablo dice que Jesús resucitó al tercer día. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 11, escuchen esto, vamos a verlo ahora. Pasemos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el Espíritu, vamos al versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo no sé ustedes, a mí esto es grandísimo. Porque está diciendo que en esa unión con Cristo, en la cual en Cristo somos muertos al pecado, ¿verdad? Nos identificamos con la muerte de Cristo. Él murió en la cruz sin haber pecado, siendo cordero manso, ¿verdad? En su muerte
y nosotros en Cristo Jesús morimos para Él y por Él en esa unión con Cristo. Pero Juan 14 habla de que es necesario que yo me vaya para que venga un consolador y les dé poder y venga y viva en ustedes. Ustedes sabían que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba, hacía milagros, iba y venía. Pero en el Pentecostés, el Espíritu Santo vino y se estableció en la vida del creyente. Ahora el Espíritu Santo vive en ti. Por eso es que leemos en Romanos 8, versículo 9, que si el Espíritu, que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ven ahora, hay una muerte primero. Hay una muerte a toda la pasada manera de vivir. Y la vida que vivimos ahora es en el Espíritu. Ya no somos carnales, es en el Espíritu. Pero dice que si el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. ¿Cómo tú sabes que tú eres nacida de nuevo? Porque yo me hice miembro de la iglesia, porque yo estoy cantando en el grupo de alabanza, porque yo oro todos los días. No, eso no es lo que dice. Dice, porque el Espíritu vive en ti. Y si el Espíritu vive en ti, tú te riges por el Espíritu, ya no te riges por las obras de la carne. ¿Te das cuenta? Entonces dice, y si el Espíritu, y ese mismo Espíritu que vive en ti, aleluya, dice que si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahora el versículo 11, esto le da la estocada final. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, en ustedes, que dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. ¿Me doy a entender aquí? Si pues habéis resucitado con Cristo, para que haya resurrección, tiene que haber una muerte. Y esa muerte es identificándonos con la muerte de Cristo, ¿verdad? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, escúchate esto bien. Escondida con Cristo en Dios. ¿Saben una cosa que significa la palabra escondido? La palabra escondido viene del griego cripto. Sí, cripto. Cripto. Es una palabra que Superman la robó de escondido, de la kriptonita. No. Cripto significa oculto, mantener el secreto o encubierto. Entonces, porque tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo, significa que está encubierta al mundo. Significa que ya no te rige el mundo, que el mundo lo ve como locura. Para el mundo las cosas de Dios, nadie entendió las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el que no tiene a Cristo las ve como locura, porque a Dios hay que entenderlo. Y les decíamos la semana pasada, ¿por qué cuando leemos la Escritura no lo entendemos? Porque tú tienes que estar alineado con el Espíritu de Cristo. Porque en la carne tú no puedes entender la Escritura. No importa
concordancia tenga, cuánto léxico tenga, cuántos cursos tenga, cuántos comentarios vayas a leer, toda teología, todas esas cosas. Si el Espíritu de Cristo no mora en ti, esa palabra es locura. Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Encubierta el mundo. La vida escondida en Cristo. ¿Saben una cosa? Decíamos que nuestras convicciones, cuando son confrontadas con la verdad, plantea la necesidad de una conversión. ¿Saben lo que significa conversión? Lo que implica convertirse a Cristo, morir con Cristo. Convertirse a Cristo es morir con Cristo. Morir con Cristo para que entonces, mediante la fe, mediante la obra de la palabra, la eficacia de la palabra, implantada en tu corazón, su Santo Espíritu, ahora tú vivas conforme al Espíritu, te rijas en el Espíritu. Pero fíjense una cosa, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo próximo. Con Cristo, tú has muerto, tu vida está escondida con Cristo en Dios. La unión Padre-Hijo, ¿verdad? Jesús, el unigénito Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, le ha dado a conocer. Jesús oraba por los discípulos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Jesús declaraba en Juan 10, yo y el Padre uno somos. En 1 Corintios 3:23 dice que nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Cristo, Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. Hebreos capítulo 1, el resplandor y la imagen misma de la sustancia de Dios, a través de quien nos habla. En tiempos anteriores Dios nos hablaba a través de los profetas, ahora nos habla a través del Hijo. Y entonces a través del Hijo, camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestras convicciones confrontadas con la verdad implican conversión. Con la verdad, no es tu verdad, no es mi verdad. Eso es lo que el mundo quiere hacer, una distorsión de la verdad. Pero la verdad es un reflejo de la realidad. Esa realidad es incambiable. Esa realidad no se amolda. Esa realidad no cambia con los tiempos. Valga la redundancia, incambiable. No cambia con los tiempos. No se amolda a las modas o a las idiosincrasias. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Habla de la inmutabilidad de Dios. Asimismo es la verdad de Dios. Jesús, camino, verdad y vida. El Dios verdadero. Cuando habla acerca en el Antiguo Testamento del Dios de Israel, y luego habla del verdadero Dios, ¿verdad? La singularidad de Dios, que hablamos en Deuteronomio, nos está llamando a una necesidad de una transformación, de una conversión a aquel que es verdadero. Y que nuestras vidas se tornen hacia Él, dejando atrás la pasada manera de vivir y dejándonos que por medio de su Santo Espíritu seamos transformados. Si Cristo está en ustedes, el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué tú vives? ¿Qué es lo que te mueve? Filipenses 2:13 dice que Dios es el que pone el querer
el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Tus convicciones. Tengo noticias. Tus convicciones confrontadas por la verdad necesitan ser convertidas, así como tú necesitas convertirte a Cristo, así como tú necesitas reconciliarte con Dios, que el pecado nos separa de Dios, y el poder que le resucitó, el Espíritu que le resucitó, decía que verdad, con claridad, el Dios le resucitó. Jesús resucitó al tercer día, 1 Corintios 15. Pero Romanos 8, el Espíritu que le resucitó. ¿Cómo es posible? O Dios le resucitó, o Jesús mismo resucitó, o el Espíritu. Pero que los tres son Dios. La Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas. Un Dios. Un solo Dios. La misma unión de la divinidad, de la Trinidad, del Dios Trino. Es esa misma unión que en Cristo de Jesús ocurre cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Si pues verdaderamente has resucitado con Cristo, entonces, porque tú has resucitado con Cristo, por causa del Espíritu que mora en ti, entonces, como resultado, busca las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba. Pon tu afecto en las cosas de arriba. Ya no es solamente con tu conocimiento, ya no solamente con las cosas que tú haces, ahora es pon tu afecto con tu corazón. Porque tú amas a Dios, pero tú no puedes amar a Dios por ti mismo. Tú amas a Dios porque te amó primero. Porque su amor te cautivó. Yo amo a Dios porque su amor me cautivó, me liberó, me transformó, me perdonó, me salvó, me redimió, me hizo nuevo, me libró de toda condenación. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si en tu vida pasada tú experimentaste pecados que son innombrables, yo tengo noticias para ti. En Cristo Jesús tú eres nueva criatura. En Cristo Jesús toda la pasada manera de vivir, todo eso queda atrás. En Cristo Jesús no hay condenación. Dice que el Espíritu, la ley, Romanos capítulo 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu que mora en ti ahora te libra de la ley del pecado y de la muerte, te libra de toda condenación. Y por eso es que podemos decir, ¿quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Para que haya resurrección tiene que haber muerte primero. Unión con Dios, tu vida escondida con Cristo, el Dios, y con Él eres participante de su resurrección.